Ok, perdón, chicos. Vale, entonces, no, voy a cambiar esta parte. No les voy a dar medio, bueno, 2 décimas, les voy a dar como tarea moral, les voy a dar medio punto. ¿De acuerdo? Medio punto en lo que ustedes quieran agregar, en donde lo quieran meter, entonces ahí se los voy a dar. Pero la condición es que sí esté bien escrito, que esté lo más detalladamente posible escrito, así como nosotros lo hicimos aquí en esta demostración. Ya con esto tenemos demostrada el teoremita y por lo tanto ya podemos decir que para que una función tenga un máximo o un mínimo local, es necesario que sus derivadas parciales, todas y cada una de ellas, tengan que ser cero. Y entonces, bueno, ahí ya quedó la demostración. Y con esto ya podemos arrastrar también una demostración, perdón, una definición de cálculo 1, que es básicamente el punto crítico. Entonces, vamos con nuestra definición. Y decimos lo siguiente. Decimos, sea f una función definida sobre un conjunto D contenido en Rn a R, abierto. Y x0, un punto de D. Entonces decimos que x0 es un punto crítico, un punto crítico de la función f, si sucede que la derivada parcial de la función con respecto a cada una de las variables en el punto x0, pues nos queda 0. ¿De acuerdo? Para j desde igual con 1 hasta n. Repito, todas y cada una de las variables. Así, esto también me falta ponerlo aquí, en esta parte. Para toda j desde igual con 1 hasta n. Y entonces, ok, lo que acabamos de hacer no hay que malinterpretar. Nosotros acabamos de mostrar que si f tiene un máximo o quizás un mínimo, entonces estamos diciendo que f tiene un punto crítico. Es uno de los detalles que incluso ustedes se los dijeron en cálculo 1, es una implicación de que, de que forzosamente para que nosotros podamos rastrear los máximos y los mínimos de una función, necesitamos primero rastrear lo que se conocen como los puntos críticos. Más no garantiza que si yo tengo un punto crítico, automáticamente en ese punto crítico hay un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? Un ejemplo rapidísimo que se ve en cálculo 3 es la función x al cubo. Si ustedes observan, si nosotros ponemos x al cubo y lo derivamos, la derivada nos va a quedar 3x cuadrada. Si igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos, nos va a quedar que el punto crítico es igual a 0. Pero si ustedes observan, en este punto, la función no tiene ni máximo ni un mínimo. Siempre va creciendo. Y entonces, esa es la razón de por qué, si bien nos ayuda para poder más o menos identificar dónde andan los valores máximos y mínimos, no nos es suficiente todavía para poder garantizar que ahí se alcanza un máximo o un mínimo local. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, con eso ya tenemos completada esta parte. Y lo que vamos a ver a continuación, ya ahora sí, lo que nos toca, es ver un ejemplo, bueno, ver un teoremita que ya nos establece un criterio para que nosotros podamos encontrar un máximo o un mínimo local. Entonces, yo creo que antes de empezar eso, nada más voy a hacer un ejemplo así rapidísimo de quiénes serían puntos críticos de ciertas funciones, etcétera. Entonces, nada más vamos a ver un ejemplo en donde calculemos puntos críticos de una función. Entonces, ejemplos. Solo uno. ¿Sale? Ya con Rogelio se pelearán con más ejemplos. Vamos a tomar sea f, función que va de R2 a R, y que la función sea dada de la siguiente forma. Dada por f de x, y, que sea x por y por e a la x más y. No sé, se me ocurre esto. Entonces, vamos a ver si esta función tiene puntos críticos o no. Puede pasar que no los tenga. Entonces, para hallar los puntos críticos, perdón, me falta poner eso. Hallar los puntos críticos. Entonces, vamos a tener que, si queremos hallar los puntos críticos, pues vamos a tener que derivar parcialmente. En este caso, como tenemos una función que va de R2 a R, tenemos únicamente dos variables, entonces tenemos que derivar dos veces, con respecto de X y por supuesto con respecto de Y. Entonces, primero calculando la parcial de la función f con respecto de X, es decir, derivando esta expresión en donde donde ponemos a la X como una función
bueno, donde entendemos a esto, donde la x es la variable y las y es constante, la derivada nos quedaría lo siguiente. Esto, si ustedes observan, es una multiplicación. Puedo pensar a esto como una multiplicación y esto como otra. Entonces, la derivada de la multiplicación me dice que la derivada de esta parte me va a quedar y por e a la x más y. Recuerden que la x es la variable. Y después le tendríamos que sumar, pues bueno, esta función ahora se queda tal cual. Y la derivada de esta expresión, donde la x es la variable, ustedes estarán de acuerdo conmigo, queda e a la x más y. Queda exactamente lo mismo. Esto significa, y haciendo un poquito de cuentitas, pues esto nos queda y por e a la x más y. Y en un paréntesis nos quedaría, mejor lo voy a poner así para que sea un poco más sencillo. Nos queda e a la x más y, que es un factor común. Y en el paréntesis nos quedaría y más xy. Esto lo hago nada más como para que sea más sencillo que encontremos los puntos críticos. Entonces, si yo quiero que esta parte quede cero, o sea, esto me lleva a que si nosotros queremos encontrar la parcial de f con respecto de x e igualar cuánto esto es cero, pues lo que tiene que ocurrir es que cuando hagamos e a la x más y por y más xy, pues esta parte nos quede cero. Y para que una exponencial multiplicada por algo nos quede cero, dado que la exponencial nunca es cero, nos significa que lo que tiene que ser cero es esta expresión, más xy igual a cero. Ahora sí, si esto pasa, entonces es porque la y vale cero. Bueno, déjenme hacerlo un poquito, me fui muy rápido. Al factorizar nos quedaría y por 1 más x es igual a 0. Y entonces aquí tenemos dos caminos. O bien que el primer factor es igual a 0, o bien que el segundo factor, que es 1 más x, nos quede 0. De aquí nos dice que las x tiene que ser menos 1. Entonces, un candidato para hacer un punto crítico, candidato a punto crítico, es el 0, que es la x, ¿no es cierto? Es menos 1,0. Vamos a ver si esto coincide con la segunda parcial. Recuerden que las dos tienen que ser 0 y tiene que ser el mismo punto. Entonces, veamos ahora qué pasa con la derivada parcial de la f con respecto de la y. No va a haber mucho cambio. De hecho, si se van a dar cuenta ustedes, es muy parecido. Tendremos que hacer lo mismo, derivar esta expresión, perdón, derivar esta expresión en donde ahora la y sea la variable. Otra vez es una multiplicación, entonces la derivada quedaría x por e a la x más y, donde esta parte salió de derivar esto con respecto de y hay que sumarle, ahora este se queda intacto, y multiplicado por e a la x más y. Al igual que hace un momento, puedo factorizar esta parte, y dentro del paréntesis me quedaría x más xy. ¿Sale? Ustedes pueden notar, esta parte y esta parte se parecen mucho. Entonces vamos a llegar a algo muy parecido a esto. Y entonces, eso significa que para que la parcial de f con respecto de la y quede cero, debe de ocurrir, me voy a saltar ya muchos pasos, debe de ocurrir que x más x por y quede igual a 0. Esto nos va a llevar a que x por 1 más y nos quede 0. Y otra vez, así igual que hace un momento, esto nos abre dos caminos. Una posibilidad es que la x valga 0 y la otra posibilidad es que la y tenga que ser menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que el candidato a punto crítico, dato a punto crítico, es 0, menos 1. Si ustedes observan, en esta parte, este punto, este punto, este punto y este punto no coinciden. Para que yo pueda garantizar que la derivada parcial con respecto de la f sea 0, de la f en x sea 0, pues significa que la y es 0, o bien que la x es menos 1. La segunda parte me dice que lo mismo, que la x o bien es 0, o la y es menos 1. Y entonces, como yo necesito que ambas condiciones se cumplan, y ninguna de estas coincide, ¿no? Porque en esta parte nos pide que la y es 0 y la x valga, o que la y valga 0, o que la x valga menos 1, y en la segunda parte necesito que la x necesariamente valga 0, y que la y sea, o que la y sea menos 1.
Y entonces no hay condiciones para que esta parte y esta parte se acoplen y por lo tanto no puedo tener puntos críticos. Entonces, este es un ejemplo de una función. Por tanto, perdón, f no tiene puntos críticos. No tiene puntos críticos. Y bueno, ahí termina nuestro ejemplito. Déjenme ver cuánto tiempo me queda. Yo creo que aquí le voy a dejar en este video, ¿sale? Para que no se haga más largo. Y en el siguiente demostremos ahora sí nuestro criterio para poder establecer cuándo alguien es un punto crítico, perdón, es un punto máximo o mínimo local. Entonces, recuerden, cualquier duda, por favor, mándenle correo a Rogelio o a Daniel. Y pues bueno, trataremos de estar al pendientes para resolver sus dudas. ¿Sale? Entonces, nos estamos viendo pronto. Chao.